les envío un mensaje aquí por el Teams. Y el día de hoy asigné una tarea muy sencilla como la de la vez pasada, de lo de la clase que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver un poco más de funciones, la parte que nos falta de funciones, y esperemos que nos dé tiempo para ver algunas cosas específicas que quiero tomar. Aunque ustedes ya lo están haciendo en el Khan Academy, pienso que está bien reafirmarlo por aquí. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo qué es el dominio y el rango de una función. Para esto vamos a seguir ocupando, para lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a seguir trabajando con dominio y rango. Incluso en la tarea que tienen ustedes por ahí, también está todavía la parte de dominio y rango. Entonces, vamos a utilizar el problemario para hacer esta tarea. Es de sobretraslación de funciones. Aunque ahí no lo parezca, déjenme mostrarles que ustedes lo puedan ver. En el problema vienen los ejercicios de traslación de funciones, que le llaman transformación de funciones, porque a veces las funciones pueden ser de diferentes tipos, su transformación. Nosotros la clase pasada vimos dos tipos de transformaciones, que serían movimientos hacia verticales y horizontales. Nos falta un poquito más sobre traslación de funciones o transformación de funciones. En este caso, ver reflejos y alargamientos y acortamientos de las funciones. Entonces, déjenme abrir el programario, ahorita les presento la pantalla. Bueno. Estoy mostrando mi pantalla, espero que ya la puedan ver. Ya. Muy bien. Este es el problemario que vamos a estar trabajando, que había subido desde el inicio, ¿sí? Aquí vienen las 4 unidades que vamos a trabajar. Más o menos estoy pensando entre 2 y 3 semanas por unidad. Especialmente esta unidad 3 es la que vamos a trabajar con más tiempo, entonces a esta es a la que le voy a dar más semanas. No tenemos muchas, así que estoy contando 2 o 3 semanas para cada una. Especialmente esta a lo mejor le damos 4 semanas en la unidad 3, porque es la que más nos interesa con respecto al curso. Ahora, de la tarea, viene esta parte del número, no sé si ustedes ya la vieron, si no la vieron, la voy a abrir por aquí, para que ustedes la puedan ver. De la tarea vienen los ejercicios del 55 al 81, creo es, no sé, no recuerdo bien. Transformación de funciones y función inversa. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, algunos ya vieron esta tarea. Esta es la tarea de transformación de funciones y función inversa. Y se realizan los 6 ejercicios del problemario del 55 al 81 de la unidad 1. Unidad 1 es funciones. Grafica utilizando GeoGebra. Como les dije, ahora sí ya pueden utilizar GeoGebra e inserta tus gráficas en tu archivo y explica qué tipo de transformación se nota en cada gráfica. Aquí nada más pueden decir, por ejemplo, se movió en forma vertical, se movió en forma horizontal, se reflejó. Eso lo vamos a ver ahorita, así que no se preocupen. Escribe el dominio y rango para cada gráfica. Esta es la gráfica el dominio y rango de la gráfica que ya transformaron. Ahorita les voy a explicar cómo. Después de eso ya nada más les piden las operaciones de los ejercicios de 139, 140 y 142. Como les dije, voy a escoger algunos específicos para resolver del problemario. No van a ser todos. Estos son los que van a ser para esta semana. A ver, vamos a regresarnos al problemario.
Y aquí en el problemario ustedes pueden ver del 55 al 81, aquí. Van a tomar esta función como función base, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado. Esta, la 55, 56, 57, todas estas son una sola. Vamos a tomar esta función como base y esta es su transformación. Por ejemplo, en la clase pasada nosotros vimos... Nosotros vimos que si tomamos una función, al momento de restarle algo, se mueve de manera vertical en el eje de las y, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que estamos sumando o restando. En este caso, esta se está moviendo hacia abajo 4 unidades. Y entonces ya van a tener la gráfica. Por ejemplo, suponiendo que yo estuviera haciendo mi función, y igual a x... buscando la potencia, pero bueno, sería mejor algo. Ya me salieron muchos símbolos aquí. Voy a abrir mi teclado. Aquí está, cuando aparece aquí el teclado, aquí están las potencias. En este caso es x al cuadrado. Esa es mi función. X al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Esta es mi función y igual a x al cuadrado. Esta es mi función original. Para esta, bueno, ya sé quién es el dominio y el rango. El dominio y el rango, obviamente el dominio son todos los reales y el rango son todos los del 0 a todos los positivos o todos los x mayores o iguales que 0. Esa es mi función original. Ahora, me están pidiendo aquí hacer esta transformación. En la número 55, por ejemplo, es x al cuadrado menos 4. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y igual a, incluso la podría copiar, x al cuadrado menos 4. Esta es mi función, mi primera función, la número 55 transformada. Entonces, aquí voy a hacer la gráfica de esta función. También la voy a poner abajo. Puedo ir copiando todo esto en un archivo de Word, ¿sí? Cuando ustedes sombrean, aquí en GeoGebra aparece y cuando le quitan el sombreado en estos circulitos negros, desaparece. Entonces, para que ustedes puedan ir haciendo todo en un solo plano, pueden poner primero la función, sacar aquí pueden guardar la imagen o sacar una foto de la pantalla, como ustedes quieran, ponerla, escribir el dominio y el rango, luego la siguiente función, que es la 55. Si ustedes ven, con respecto a esta función original, esta se movió 4 unidades hacia abajo. Por lo tanto, la transformación que sufrió o que tuvo, en este caso, es una traslación vertical. Es lo que tienen que poner ustedes. Esa es la forma de hacer la tarea. Por ejemplo, después viene esta misma, tiene esta función, pero esto ahorita lo vamos a ver. Estas son, bueno, este es un movimiento horizontal, vamos a verlo, porque esto sí ya lo habíamos visto. Es x menos 3 al cuadrado. Ese es un movimiento horizontal, como les había dicho, cuando sumamos adentro de donde está x, hagan de cuenta que en vez de x ponemos adentro de ese valor, otro valor como x menos 2, x más 5, x más algo, o x menos algo, entonces la función se mueve en el sentido horizontal, ¿no? En sentido inversa, acuérdense, es x al cuadrado, se me olvida, x menos 3 al cuadrado, muy bien. Aquí está. Bueno, voy a quitar esto de acá para no confundirnos. Y esta es la función original. Esta que tengo aquí es la función original. Y esta es la que se movió, es esta x menos 3 al cuadrado. Entonces aquí también puedo poner, bueno, que el movimiento que sufrió es un movimiento horizontal de 3 unidades, por ejemplo. Y es todo lo que tengo que hacer en la tarea, ¿sí? Ahorita vamos a ver la otra parte, que son los reflejos y movimientos
de reflexión y de acotamiento y alargamiento. Entonces, para esta parte de la tarea está muy, muy sencilla. Con lo que vamos a ver hoy lo van a tener muy, muy fácil. Entonces, hagan de cuenta que esta función tiene estas tres juntas, son de la misma función, pero se están moviendo o se están transformando en alguna otra, ¿no? Pero sigue siendo la misma función. Para esta función x al cubo, estas tres, 58, 59 y 60, son las mismas, pero con alguna transformación. Ustedes para cada una de ellas tienen que poner, obviamente para las funciones elementales hay un dominio y rango, y para las funciones transformadas hay otro dominio y rango. En algunos casos puede coincidir y ser el mismo, pero no siempre. Entonces, para cada una de ellas tienen que escribir su dominio y su rango. Si ustedes quieren, pueden poner la función elemental y después la función que están transformando en el mismo plano, como lo estoy haciendo aquí. Si quieren, pueden hacer eso. Y si no, también podrían poner solo la función elemental, la gráfica, tiene su dominio y rango, la función transformada, su gráfica, tiene su dominio y su rango, y el movimiento que está realizando o la transformación que está realizando. Nada más. Eso es lo que se tiene que hacer en la tarea con estos ejercicios del 55 al 81, que en realidad son 6 ejercicios, son 6 funciones, y cada una la están transformando. Ahora vamos a ver las transformaciones elementales. ¿Tienen alguna duda con la tarea? Bueno, cuando pongo mi pantalla no puedo ver si alguien está levantando la mano. Entonces pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo la clase pasada. De la clase pasada, lo que vamos a ver ahora, ya nosotros vimos y le envié a su compañero Emanuel dos imágenes donde ustedes podían, donde viene como el resumen de las transformaciones en el sentido de movimientos verticales y horizontales. Esos ya entonces los vamos a dejar ahí. Y ahora lo que vamos a ver es reflejos de funciones. ¿Qué significa tener un reflejo de función? Que se refleja ya sea con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Por ejemplo, en esta función f, bueno, vamos a poner otra, porque esta función no me sirve mucho para reflejar, porque si ustedes se dan cuenta, esta función con respecto al eje Y es igualita del lado derecho que del lado izquierdo. Por lo tanto, no me sirve mucho para darles esta demostración de los reflejos. Voy a elegir otra función. Voy a elegir y igual a raíz de x. Es más de reflejar o de ver. Cuando nosotros tenemos una función y cambiamos el valor de x o le ponemos un signo negativo al valor de x, lo que va a pasar es que se va a reflejar con respecto al eje Y. Hagan de cuenta que el eje Y es un espejo y esta se va a reflejar del otro lado. Por ejemplo, si yo escribo y igual a raíz de menos x, ustedes pueden ver cómo la función sufrió este reflejo con respecto al eje Y. Siempre que yo ponga una función, por ejemplo, veamos otra, por ejemplo, y igual a x al cubo. Estoy usando funciones básicas porque siempre es mejor trabajar con las más fáciles antes que las más difíciles, ¿no? Esta función y igual a x al cubo, si ustedes pueden ver, es esta que está aquí. Si yo quisiera o yo le pusiera aquí un valor negativo a esta, se va a reflejar con respecto al eje Y siempre. Por ejemplo, si yo pongo y igual a, claro, el negativo debe de ir con la x, por lo tanto aquí voy a usar el paréntesis, ¿sí? Menos x, voy ya al cubo. Si ustedes ven, se reflejó. Lo que está de este lado derecho pasa hacia el lado izquierdo y lo que está de este lado hacia abajo del lado izquierdo
pasa al lado derecho como si esto fuera un espejo. Entonces, las reflexiones o transformación de funciones son las siguientes. Nosotros, voy a subirles este archivo aquí al chat para que ustedes lo puedan tener. Esto se los voy a mostrar primero. Estas son las transformaciones de funciones. Puede haber traslaciones verticales, horizontales. Reflexiones, esto es lo que estamos viendo ahorita, reflexiones. Ahorita vimos la reflexión con respecto al eje Y. Esa reflexión solo se hace utilizando un menos para la X. Para la X. Esto ya lo vimos. Les voy a subir este archivo de todas formas. Las traslaciones verticales. Ajá, si sumamos algo a la función, sube. Si restamos algo, baja. Si restamos algo a la función adentro de la X, o donde está la X, se mueve hacia la derecha. Si sumamos algo, se mueve hacia la izquierda. Ahorita estamos con esto. Estamos en esta parte. Si le pongo un menos a la X, se va a reflejar con respecto al eje Y, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si ponemos un menos, pero afuera de la función. Ustedes van a ver que se va a reflejar con respecto al eje X. Vamos a ver esto con un ejemplo. No sé si necesitan ya el archivo para subírselos o a ver si de una vez puedo hacerlo, de una vez lo subimos. ¿No? Aquí. Lo voy a poner en archivos. Lo voy a poner en archivos para que ustedes lo puedan tener ahí. Y tengan esta parte de transformación de funciones. Ayer lo tenía que subir, pero creo que se me pasó. Entonces, aquí en materiales de clase, que ya tenemos algunos, tenemos los formularios y también los problemarios. Entonces, les voy a subir este archivo de transformación de funciones para que ustedes lo tengan por ahí. Y pues lo puedan revisar cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahí se está cargando. Transformación de funciones ya está en la carpeta archivos, en la pestaña archivos. Por si alguien quiere abrirlo en otro dispositivo y quiere observarlo, también por ahí lo tiene. Entonces, vamos a ver esta parte de ahora la transformación en el sentido, ahorita vimos la transformación o el reflejo de la función. Cuando le ponemos un negativo a la X, se refleja con respecto al eje Y. Ahora, cuando nosotros ponemos esa función, por ejemplo, vamos a utilizar la primera que estábamos trabajando, que es raíz de X, para que lo veamos. Si tuviéramos esta función y la quisiéramos reflejar con respecto al eje, no al eje Y, sino al eje X, lo que hay que hacer es a toda la función hay que ponerle un negativo por fuera de la función, es decir, hay que poner menos f de x. En este caso, yo tendría que poner y igual a menos raíz de x para que la función se reflejara en el eje de las x. Con respecto, como si el eje de las x fuera un espejo. Entonces, así es como se reflejan las funciones. Todas las funciones pueden sufrir este tipo de reflexiones, siempre y cuando se pueda notar, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la función de x al cuadrado, ustedes pueden ver que esta función no puede sufrir un reflejo en el sentido del eje, con respecto al eje y, porque quedaría la misma función. Entonces, siempre y cuando podamos notar algunas funciones, los reflejos son de la siguiente manera. Si nosotros ponemos un negativo a la x, como es este caso, refleja con respecto al eje y, y si ponemos un negativo afuera de la función, se refleja con respecto al eje x. Obviamente los dominios y rangos de cada función van a cambiar para cada uno de estos.
para la función ya reflejada. ¿Tienen dudas con respecto a la reflexión de funciones? Bueno, todo esto lo van a hacer ustedes en el trabajo que les acabo de dejar. Por ahí vienen algunas reflexiones de funciones. Aquí, por ejemplo, en esta, si ustedes ven, esta tiene el negativo por fuera de la función. Lo que va a hacer es que esta función, aparte de moverla, la va a reflejar. La va a reflejar con respecto al eje X. Entonces, por ahí ustedes tienen que ponerlo para que ahí vean qué tipo de transformación se está dando. Bueno, eso es con respecto a las reflexiones. Ahora, nada más nos falta para terminar esto de transformación de funciones, los alargamientos y contracciones verticales y horizontales. Ajá, cuando nosotros tenemos una función cualquiera y, por ejemplo, multiplicamos la función por un factor, un valor cualquiera, lo que pasa aquí es que la función crece, como que se alarga ese número de veces o ese factor. Si ese factor es menor que 1, pero mayor que 0, es decir, sigue siendo positivo, lo que va a pasar es que la función se va a contraer ese factor. Vamos a verlo con un ejemplo porque a veces así no se vuelve tan fácil de ver. Por ejemplo, supongamos que tengamos esta función, la pongo porque es muy fácil de observar. Por ejemplo, seno de X. Si nosotros tuviéramos esta función, que obviamente la conocemos y es esta, va de menos 1 a 1, y la multiplicáramos nosotros por un factor, por ejemplo, si yo le pusiera 2 seno de X, vean cómo esta función, la verde es 2 seno de X, esta se alargó al doble de lo que es la función original. Entonces, cuando nosotros tenemos un alargamiento de la función y estamos multiplicando a la función por un factor que es mayor que 1, lo que va a pasar con la función es que se va a alargar ese factor, en este caso al doble. Si yo hubiera puesto en vez del doble, por ejemplo, 4, pues se alargaría 4 veces lo que vale la función original. Eso es con respecto a alargamiento y acotamiento de función, acortamiento de funciones. Acotamiento es otra cosa. Entonces, todas las funciones, en este caso, en esta función se nota claramente cómo se está alargando, pero hay funciones donde no se nota mucho, como la función x al cuadrado o función x al cubo. No se nota mucho el alargamiento, pero ustedes tienen que saber que siempre que multipliquen una función por un valor, lo que está sucediendo es que estamos alargando la función. Por lo tanto, para esta función verde, obviamente su dominio es todo R, pero su rango ya no es de menos 1 a 1, su rango ya cambió. Ya sería de menos 4 hasta el 4. Entonces, para cuando ustedes hagan la transformación de funciones, y si se está multiplicando por algún valor, tienen que ver que el rango o el dominio pueden cambiar. En este caso solamente está cambiando el rango, pero también podría cambiar el dominio con algunas transformaciones de funciones. Entonces, espero que les quede claro esta parte de que si ustedes multiplican por un factor mayor que 1, obviamente la función se va a alargar ese factor con respecto a los alargamientos verticales. ¿Qué pasaría si yo multiplicara por un valor más pequeño, es decir, menor que 1? Por ejemplo, si yo multiplicara por un tercio, por ejemplo, ¿no? Si yo multiplicara la función por un tercio del seno de x, ustedes pueden ver, es la función verde. La función original es esta cafecita que tenemos aquí, que va de menos 1 a 1, pero la función verde ya se quedó a un tercio de la función. Si este valor es menor que 1, entonces lo que va a hacer es que la función como que se va a aplastar. Si es mayor que 1, la función se va a alargar.
Y eso es lo único que tenemos que saber con respecto a alargamiento y contracción de funciones. Esto viene aquí en su problemario, creo que aquí va explicada por algún factor. No, nada más son contracciones, son reflexiones y movimientos verticales y horizontales. No hay ninguna que esté multiplicada, pero bueno, por si acaso ustedes ya lo saben. ¿Dudas o preguntas, muchachos, con respecto a la transformación que nos faltaba, que son los reflejos vertical, los reflejos con respecto al eje Y, los reflejos con respecto al eje X, los alargamientos de funciones y contracción de funciones o acortamiento de funciones? ¿Dudas o preguntas que tengan? Profesora, yo tengo, nada más quiero confirmar algo. Entonces, con respecto a la tarea, solamente se va tipo de transformación, va a ser el dominio y rango, y se va a graficar en GeoGebra, y ya eso es toda la tarea por cada problema, ¿me equivoco? No, está bien, Omar. Así es como se tiene que entregar. Claro, Otra, una disculpa que la interrumpe. Mire, me están comentando en el grupo, al menos están comentando mis compañeros que con respecto al plazo de las tareas, bueno, con respecto a la que nos dejó el día de hoy, tenemos todavía lo de Khan Academy, tenemos unos trabajos pendientes, entonces muchos comentan que había dejado en claro que el tiempo plazo era de 8 días, si no me equivoco, entonces no sé, bueno, ¿a qué nos pueda, bueno, exactamente cómo vamos a trabajar en esa parte? sí, para las tareas del Khan Academy sí doy 8 días. Las tareas del Teams, que son muy, muy sencillas, pienso yo, por eso les doy 3 días. No sé si recuerdan la vez pasada, la tarea pasada también quedó para 3 días, pero si ustedes piensan que necesitan más tiempo para realizar esta tarea del Teams, obviamente porque tienen la tarea del Khan Academy y tienen la tarea del Teams, puedo cambiar la fecha de entrega del Teams, al fin que ahorita no ha entregado nadie, supongo, ¿no? Porque apenas la subí el día de hoy. Y puedo darles 8 días. Lo que yo no quiero que suceda es que lo dejen todo hasta el final y se les acumule como a veces sucede, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, yo para las tareas del Teams, que son sencillísimas, siento yo que las pueden hacer en menos de una hora, les puedo dar también 8 días si todos están de acuerdo. Ya nada más que me informe Manuel si todos están de acuerdo y cambio la fecha de entrega del Teams también. Para las del Khan Academy siempre van a ser los 8 días para... Le había comentado a su compañero Manuel, supongo que ya les comentó, que les iba a dar 2 semanas para toda la unidad, pero no me permitió subir todas las tareas. No sé si porque eran muchas, entonces tuve que partir la unidad de funciones nuevamente a la mitad, como hice, perdón, la unidad de límites nuevamente a la mitad, como hice cuando estuvimos viendo funciones, y les asigné esta semana la mitad de la tarea. Entonces, si ustedes están de acuerdo, si su duda es si necesitan, o más bien su comentario es que necesitan 8 días para entregar la tarea del Teams, también les puedo dar 8 días, pero siempre y cuando ustedes sean conscientes de que entre más rápido la entreguen es mejor porque no lo dejan todo hasta el final, como a veces sucede con algunos de nosotros, y entonces ya tenemos un montón de tarea para el último día, para entregar como tenemos hasta las 11:59, a las 11:58 estoy subiendo mi archivo. Entonces, que no les vaya a pasar. Esto se los digo como recomendación porque a veces sucede. ¿Sí? No sé si esa era su Gracias. duda. Sí, profesora, le agradecemos muchísimo y bueno, cualquier duda y en Profesora, caso... Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? profesora, yo soy Emanuel. Disculpe, tengo otra, bueno, duda y comentario. Ve Ujú. que, bueno, en estos días, pues se tuvo los problemas con los compañeros de que no les funcionaba la aplicación de Khan Academy y pues al parecer este programa pues persiste, ya que no todos les registra que cuando realizan la tarea está completa. Bueno, el problema que se tenía. Entonces, profesora, pues se estaba comentando en mi grupo que pues en ese caso, ¿cómo se va a hacer?
o sea, ya sería una como una situación externa a los compañeros, ya que pues a pesar de que ellos pues lleven en tiempo realizando las tareas y simplemente la aplicación no se las completa, ¿qué medidas se debe de tomar? Porque pues si ahorita con 56 tareas que fueron las anteriores y hubo problemas y pues en este caso me había comentado que deberíamos llegar a una conclusión si se debían anular y que usted las volviera a asignar, pues no, bueno, no quiero que el problema vaya a pasar con las demás tareas en este caso, porque pues no sería cuestión de nosotros, pues como estudiantes, el no querer hacer las tareas, sino es el caso de la aplicación. Entonces no sé qué alternativas tendría, porque si la aplicación les siguiera fallando a los compañeros. Sí, yo estuve revisando la aplicación porque tengo otra cuenta donde trabajo como estudiante antes de ponerlas. No habíamos tenido ese tipo de problemas con la plataforma. Entonces, no sé la verdad qué es lo que está sucediendo. No sé si es porque tengo muchos estudiantes, no sé si es porque a lo mejor estoy asignando muchos ejercicios. Lo que hice la vez pasada con mis alumnos es que les asignaba solo los ejercicios y ya era opcional que pudieran ver los videos o no para que fueran menos asignaciones, porque obviamente usted me está diciendo que sí, les asigné 56, pero de esos 56, más de la mitad son videos, más de la mitad son como documentos. Entonces, en realidad, los ejercicios que ustedes están realizando a lo más serán como 22, más o menos. Entonces, lo que podría hacer es que les asigne solamente los ejercicios. Ya les sale ahí como opcional, según entiendo, porque también lo estuve verificando, que les sale como opcional si ustedes quieren ver el video que necesitan para resolver ese ejercicio o les siga asignando estos. Con respecto a la plataforma, en esta última, en estas últimas fotos que le envié del Khan Academy, vi que varios ya estaban contestando, pero no sé quiénes específicamente son los que están, o sea, tienen este problema para verificar qué es lo que está pasando con su propia cuenta. Es decir, yo puedo verificar lo que está haciendo cada uno de ustedes, cuánto tiempo está invirtiendo, cuántos ejercicios está haciendo bien, cuántos intentos está haciendo por cada ejercicio. Eso es lo que puedo verificar. Lo que yo le pediría para poder llegar a una conclusión en el sentido de qué vamos a hacer con estos ejercicios que no se les están marcando a los compañeros y que sí los están haciendo, es verificar cuántos intentos, si es que sea porque la plataforma, no sé, a lo mejor un número de intentos específico y ya les cierra y les pone que ya no lo pudieron resolver. Eso es lo que quiero verificar. Entonces, lo que yo le pediría a ustedes, compañeros, es que me manden en el chat el nombre de ustedes, como viene en el Khan Academy, para poder verificar qué es lo que está sucediendo. A aquellos que les está sucediendo esto de que no está marcando el Khan Academy. Y aproximadamente, si ustedes pueden notarlo, qué ejercicios, ahí escribirme su grupo, su nombre, y qué ejercicios son los que piensan o recuerdan que no les está marcando para que yo lo pueda revisar en la plataforma. Una vez que ya revise, entonces puedo llegar a una conclusión como, bueno, muchos de los compañeros no pudieron resolver el ejercicio tal, entonces lo voy a eliminar para que no les afecte. ¿Sí? Si fuera ese el caso, que es la primera vez que me sucede, digo, la vez pasada yo tuve grupos pequeños, ¿no? De 25, porque eran grupos de primero y de otras especialidades, pero ahorita, como somos muchos, no sé si sea por eso que está fallando la plataforma. Entonces, por favor, les pido que si pueden, a los que les está fallando, me envíen un mensaje aquí en el Teams, en el chat, para, para que yo pueda revisar cuántos ejercicios están haciendo, cuáles son los que han intentado, porque todo esto me aparece a mí en la plataforma. Y entonces, con respecto a eso, yo ya puedo decidir qué es lo que está sucediendo para cada uno de ustedes a los que no les está marcando.
Ya después de eso ya me comunicaría yo con Emanuel para ver qué podemos hacer con respecto a los ejercicios. Yo pienso que la mayoría los está resolviendo. Algunos ya están dejando los videos, no se preocupen por los videos. A veces sí son necesarios verlos, a veces no, para resolver un ejercicio. Si ustedes piensan que no necesitan ver el video para resolver el ejercicio, los pueden dejar porque los videos no tienen calificación. Son una ayuda extra para que ustedes puedan resolver los ejercicios, como les había comentado anteriormente. Entonces, los que sí tomo en cuenta son todos los ejercicios y obviamente los que tomo como tipo exámenes son todos los que digan cuestionario o prueba de unidad, como ya les había comentado al inicio del curso. Entonces, eso es lo que podría hacer para checar con más calma qué es lo que está sucediendo. Si en algún momento yo veo que realmente muchos no están o no les marca el ejercicio y ya varios lo resolvieron, pues tendré que optar por eliminarlo, obviamente, para que no les afecte en su calificación. ¿Sí, Emanuel? Profesora, Pues, bueno, Sí. bueno, rápido, un comentario personal, opinión personal, con respecto a lo de la plataforma de Khan Academy, con respecto a los videos, aunque comenten que no es muy necesario verlos, supongo que sí, porque al fin y al cabo de ahí partimos para poder hacer los trabajos. Digo, la materia en sí, con los videos, pues se nos facilita la actividad. Sin embargo, a veces igual es ser un poco tedioso el ver los trabajos. Bueno, por mi parte, insisto, es una opinión personal. Cada quien puede verlo de forma distinta. Sin embargo, no sé si nada más sea mi caso, pues no es lo mismo como que usted nos dé una explicación del tema y ya después se hacen los trabajos. Entonces, bueno, no sé si igual se lo toma en consideración. O sea, no estoy negando que la plataforma no funciona, es muy buena, sinceramente, pero de igual forma, pues los videos también son un poco, vamos a llamarle estresantes, incluso ver la cantidad de tareas que son llegando a ser 291 artículos, pues sabe que de esos tal vez el 30% son actividades y son videos, ¿no? Entonces, de ahí parto para dar mi opinión. Pero bueno, es un comentario. Sí, Omar, entiendo, sí, lo que me está diciendo, que a lo mejor para cierto punto, pues tienen otras materias también y tienen otras cosas y otras actividades y pues no pueden pasarse la vida viendo videos de Khan Academy, aunque yo quisiera que sí, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a algunos temas, lo que podríamos hacer es que lo que pasa es que nos asignaron una clase a la semana y esto es lo que afecta bastante porque pues en una clase no podemos ver mucho, ¿no? Entonces, yo les asigno los videos, como dice usted, y son opcionales, pero claro que los necesitan para poder resolver los ejercicios. Lo que podríamos hacer es que yo les explique algunas partes de lo que va a venir en los videos y, y les asigne los ejercicios para ya la siguiente unidad. La unidad que viene, esta unidad de límites, a lo mejor no, porque es como que sí necesitan muchas explicaciones. Pero cuando empecemos con la otra unidad, que ya es la derivada, lo que puedo hacer es darles explicaciones concretas y asignarles ejercicios específicos de las explicaciones que les dé yo aquí en clase, para que ustedes puedan resolverlos de esa manera. De hecho, el semestre pasado así es como estuve trabajando. Daba la clase específica de algunos temas y les asignaba solo los ejercicios específicos de los temas que estaba dando. Pero esto lo podría hacer yo a partir de ya la unidad de derivada. Si todos están de acuerdo, claro, para que no tengan tantos videos que ver en el Khan Academy, ¿no? Por mí, bueno, pues estaría súper bien que los vieran porque pues es mucha información que les ayuda a comprender un poco más lo que son los límites y las derivadas y las funciones. Pero entiendo también que a veces se vuelve tedioso estar viendo videos y videos y videos. Entonces es lo que podríamos trabajar a partir de la unidad 3, que es derivada, como veo. Bueno, coméntenlo con sus compañeros y ya me van diciendo. Claro, yo estoy abierta a diferentes opciones porque obviamente el trabajo a distancia es muy difícil.
Para mí es muy difícil y supongo que para ustedes también porque yo no los puedo ver, yo no puedo ver lo que están aprendiendo, no tengo cómo verificar que ustedes están haciendo o las dudas a veces no las queremos decir porque estamos en línea y si de por sí cuando estamos en el salón yo tengo que acercarme para preguntar a algunos de mis alumnos si tienen dudas o en qué es lo que van mal, porque veo sus caras de, híjoles, no puedo con esto. Ahora, mediante esta parte que es en línea, pues se vuelve mucho más difícil, ¿no? Entonces, es mi propuesta a lo mejor para que resolvamos esto de que no sea tan tedioso el curso y pues ya lo pueden platicar ustedes y decirme. Claro, yo estoy disponible a cambiar un poco las opciones. Como les digo, este semestre empecé a trabajar un poco más con los videos porque los estuve viendo y me parecen buenos, cortos. Lo que hice el semestre pasado es que estaba trabajando pero con videos de YouTube. Entonces, a veces yo subía videos o hacía videos de mis clases y los subía, pero también eran muy largos y entonces decían los muchachos que no podían descargarlos, que no podían abrirlos, que no tenían tanto tiempo, etc. Por eso decidí trabajar ahora con el Khan Academy, con los videos, pero si en algún momento se les hace demasiado, también me pueden decir y podemos buscar alguna opción para que tampoco sea un curso que digan, ah, ya odio el cálculo, ¿no? Eso es lo que menos quisiera. Entonces, pues si quieren, platíquenlo con sus compañeros, Omar, y lo vamos viendo y ya me voy con Emanuel o con ustedes aquí en clase para ver qué otras opciones tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Sí, yo, profesora. Em, bueno, buenos días. Este, bueno, pues por mi parte hablando, en algunos videos que pone Khan Academy igualmente, bueno, no les entiendo y pues tengo dudas, pero no puedo resolverlas o no le puedo preguntar a alguien. Por eso igualmente le quería pedir de favor que si podría explicar un poquito antes de pues hacer las tareas de Khan Academy. También un problema que tengo de la plataforma es que en algunos ejercicios ya van como 3 problemas y lo pongo, pero la respuesta me la marca como mala. Y bueno, yo no entiendo por qué y entonces vuelvo a hacer ese ejercicio hasta que me salga, pero pues no, o sea, varias preguntas que a mí yo considero que son correctas y las verifico también y me marca como mal. No sé a qué se debe este problema. Sí, eso lo chequé cuando estuve revisando la plataforma y lo que pasa con la plataforma es que quiere una solución específica. A veces, por ejemplo, me pasó a mí que el resultado, suponiendo el resultado no estaba simplificado, ¿no? Que yo puse, no sé, mi resultado era 2x al cuadrado entre x y así lo ponía y entonces forzosamente la plataforma como que requiere que uno simplifique lo más que se pueda el resultado para tomarlo como verdadero o como correcto. Eso sí lo noté en las plataformas y en algunos ejercicios específicos de, de matemáticas. Entonces, sí supongo que para algunos de ustedes que no haya realizado toda la simplificación de algún ejercicio o específico como lo estaba tomando, por ejemplo, el semestre pasado, lo que pasó es que me pedía una ecuación del círculo, ¿no? Y yo la ponía como una ecuación canónica y lo que quería la aplicación era la ecuación general. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Me pasó a mí también. Entonces, lo único que les puedo recomendar en este caso es que traten de simplificar lo más que se pueda todos los resultados que, que, que requiere el Khan Academy.
porque si no lo simplifican o no llegan a la mínima expresión, por ejemplo, aquí yo tenía que desarrollar la ecuación, no los toma como si fueran correctos. Como que les manda un mensaje de, bueno, casi llegas, ¿no? O ya estás a punto, pero no. Entonces, eso es lo que requiere la plataforma. Y sí me di cuenta de eso, de que requiere una simplificación completa. Entonces, para ese caso, pues lo único que les puedo decir es que sí tienen que simplificar completamente el ejercicio o lo más que se pueda para que se les tome como correctos. Y sí, a veces están correctos, pero la plataforma lo requiere de alguna otra manera, o como una ecuación general o como una función, digamos, diferente, ¿no? O simplificada, etcétera. Sí, sí lo noté, eso sí lo he notado. La única opción que tenemos aquí es simplificar o desarrollarlos. Por ejemplo, si son binomios o polinomios, desarrollarlos. Pero vamos viendo cómo va trabajando. Como les digo, si en algún caso, en algún ejercicio veo que muchos no lo pudieron contestar, pues no tengo otra opción más que eliminar ese ejercicio, porque obviamente el ejercicio es el que probablemente esté mal. No forzosamente tienen que ser los alumnos. También las plataformas, y es como les digo cuando estamos en clase, los problemarios no están hechos por Dios y también pueden tener errores. Las plataformas tampoco están hechas por Dios y pueden tener errores también. Entonces, en alguno de los ejercicios, yo voy a ir revisando. Ahorita acabo de bajar el archivo para acomodarlo y sacar algunos promedios. Voy a ir revisando los ejercicios, cuántos aproximadamente contestaron y ver si en alguno de ellos no hay contestación correcta. En la mayoría, pues sí voy a optar, yo creo, por eliminar alguno de ellos en donde la mayoría no pudo contestar, porque obviamente, o una de dos, es un ejercicio muy difícil o la plataforma tiene algún error o alguna verificación que les está pidiendo en una función que ustedes no encuentran, ¿no? Porque a lo mejor no venía especificado en el video, a lo mejor. Pueden suceder mil cosas. Entonces yo voy a estar revisando de todas formas, no se preocupen demasiado, voy a estar revisando y también sé que las plataformas se equivocan, entonces no forzosamente voy a pensar, bueno, mis alumnos se equivocaron, ¿no? En este ejercicio todos tuvieron 0, o todos tuvieron 2, o todos tuvieron 20. Cuando pide que el final sea de 100 o de 10 o de etcétera. Si hay ejercicios de ese tipo, obviamente la plataforma es la que tiene algún error o el resultado específico no lo está pidiendo como a lo mejor ustedes lo pueden entregar. Entonces sí voy a estar revisando todo ese tipo de cosas para que ustedes, la preocupación que tienen pues también es correcta, ¿no? Entonces voy a estar revisando y ya igual me voy a estar comunicando con ustedes. Si quieren la siguiente clase que tengamos, lo vamos checando. Y les voy a ir enseñando qué ejercicios a lo mejor podría hacer que tuvieran algún error o que estuvieran mal, porque a lo mejor todos tienen 25 de 100 o a lo mejor la mayoría tiene 50 de 100, etcétera, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir trabajando. De todas formas, si en algún momento yo tuviera que sustituir algunos ejercicios, por ejemplo, en alguno que tuvieran todos, no sé, 50 o todos 25, lo puedo sustituir por alguna de las tareas que les estoy dejando en el Teams, ¿sí? Está bien, profesora, gracias. Muy bien, Juan. Bueno, pues nos falta un poquito más de la clase. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a lo que estamos viendo. Y ahorita al final continuamos si tuvieran alguna otra duda con respecto a lo del Khan Academy. Para que no se nos vaya a ir la clase, si no, se me va a acabar el tiempo y vamos a ver lo demás que nos falta. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo de transformación de funciones? ¿No? Bueno, entonces, ahora vamos a continuar ahorita con, viene una parte en el Khan Academy de composición de funciones. De hecho, aquí en el problemario,
Esto de simetría de funciones es lo que les digo de lo que acabamos de ver, ¿no? De multiplicar por negativos. Esto de suma y resta y multiplicación de funciones es muy fácil. Cuando nosotros tenemos una suma, pues sumamos las dos funciones, es decir, los elementos o argumentos de ambas funciones. Lo mismo con una resta, multiplicación y división. Esto viene en el Khan Academy, pero lo que más me interesa es esta parte de composición de funciones. También viene en el Khan Academy, venía en estos últimos ejercicios que dejé, pero sí quiero explicar un poquito de esto porque es muy importante para cuando veamos derivadas. Una composición de funciones no es otra cosa que meter una función dentro de otra función. Por ejemplo, en esta parte, cuando tenemos dos funciones específicas y nos están pidiendo una composición, la composición puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí les están pidiendo F, así se lee, F composición G, o G composición F, subo un poquito, F composición F, es decir, componer una función con su misma función, o G composición G. Esta es composición de funciones, hagan de cuenta que lo que hacemos es meter una función en donde está X, metemos la otra función. Lo voy a hacer como un ejemplo, nada más déjenme, les voy a presentar mi otra pantalla, porque luego aquí en la misma pantalla luego no puedo escribir, en la pantalla de la computadora no puedo escribir, pero tengo aquí el OneNote. Permítanme un momento y se lo voy a presentar para explicarles cómo hacer esto de composición de funciones. Bueno, yo creo que ustedes ya hicieron varios ahí en la parte del Khan Academy viene. Entonces, varios ya hicieron esta parte de composición de funciones, pero quiero que quede completamente claro cómo se realiza una composición. Entonces, déjenme ver si puedo presentar mi otra pantalla para que ustedes la puedan ver. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Muy bien. Bueno, voy a entonces a escribir aquí lo de composición de funciones. Miren, cuando nosotros tenemos la función, voy a hacer el ejercicio 119 de su problemario, ¿sí? Es el 119. Entonces dice que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Y g de x es igual a 2x menos 3. Entonces, en esta parte lo que hacemos es que cuando nos piden una composición, por ejemplo, f composición g, lo que debemos de ver es la función que viene al final. Esta función es la primera que vamos a tomar. Es decir, esta función obviamente es esta. Esa función dice que la metamos dentro de f. Esto se puede escribir de dos maneras. Se puede escribir así como está, f composición g de x, o también se puede escribir f de g de x. Así. Esto que tengo aquí arriba, esto es igual a esto o significa esto. Entonces, cuando nosotros tenemos una composición así, lo que me está diciendo es, toma g y todos los lugares, la vas a meter dentro de x, pero en todos los lugares donde esté x, f,
ahí la vas a poner. ¿Sí? Lo que yo les recomiendo es que siempre que ustedes tengan la función, la que está más hacia afuera, por ejemplo esta, que es f, es como la grandota, ¿no? Digamos. Entonces, lo que van a hacer es escribir la función, la más grande, la que está afuera, es decir, f, y en vez de estos valores de x, los vamos a quitar y vamos a la función pequeña, es decir, la que está adentro, que es g. Entonces, aquí f de g de x, o f con posición g de x, también lo pueden decir así, sería, pongo la función y todos los lugares donde está x, ¿sí? Voy a poner g de x. G de x es 2x menos 3. Esto al cuadrado, menos 5, y aquí nuevamente tengo a x. Entonces voy a poner nuevamente a g, 2x menos 3. Y entonces ya operaciones. En este caso voy a elevar primero al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado. El doble del primero por el segundo, 3 por 2, 6 por 2, 12. X, y el segundo al cuadrado, 9. Menos 5, 5 por, no voy a hacer la operación, ahorita la hago, 12x menos 3, menos 2. Me quedaría, ahora sí multiplico, 3 por 4, 12x al cuadrado. 3 por 12 serían 36x. Me van diciendo si voy bien en mis operaciones, más por más. 9 por 3, 7. Y multiplico también la otra parte, el 5, con lo que está dentro del paréntesis. Menos 5 por 2, 10x. Menos por menos, más. 5 por 3, 15. Y este menos 2 que está solito, ahí se queda. Ya nada más me restaría pues hacer la suma, si es que hay términos semejantes. Hacer la suma de esto. Y esa sería una composición, ¿sí? Aquí veo si hay términos semejantes. Por ejemplo, para el primero, pues no es el único. 12x al cuadrado. Todavía no me acostumbro a escribir en la tableta y pantalla, así que perdonen mis números, letras. Ojalá que sí las puedan ver ustedes. Y aquí menos 36 menos 10, menos 40. X. Y el último sería 27 más 15. Entonces me quedaría 42 menos 2, pues 40, creo. Espero estar bien. Y esa sería mi composición. Entonces al final escribo la composición F, composición G de X, es igual a esto. 12x al cuadrado menos 46x más 40. Ese sería mi resultado, ¿sí? Entonces, esta es la parte de composición de funciones, ¿sí? Si me pidieran al revés, G composición F, entonces a G tomaría como la función grande y F la metería dentro de G. Nada más para que les quede un poquito claro, lo voy a hacer aquí a un ladito. Si a mí me pidieran, por ejemplo, G composición F de X, lo que yo tendría que hacer es tomar a G como mi función grande. Es decir, esto es G como G de F de X. Es lo mismo. Es decir, dentro de G voy a meter la función f de x. No lo voy a terminar, nada más lo voy a escribir para que a ustedes les quede claro. La función grandota es g. Esto sería 2x menos 3. En cada uno de los valores de x, aquí voy a quitarlos y voy a meter a f. Esta misma f que tengo aquí al inicio. Entonces, al final me quedaría 2. Perdón. Y abro paréntesis para poner, en vez de poner x, pongo a f de x, que es lo que me están pidiendo. Sería 3x al cuadrado menos 5x menos 2 menos 3. Y ya hago las operaciones, ¿no? Esta está más sencilla,
pero esas ya las van a terminar ustedes de hacer para ver cuál es la composición de G, composición F de X. Así es como se realizan las composiciones. Esto es muy importante porque cuando empecemos con derivadas lo vamos a necesitar. Las composiciones siempre son, se necesitan para evaluar tanto límites como para llegar a la derivada, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la parte de composición de funciones les quede muy clara. En algunos ejercicios que les dejé ahí en su problemario, dice, realiza el ejercicio, bueno, no, creo que de composición no les puse de función inversa. Pero bueno, vean estos ejercicios que vienen aquí y traten de resolver alguno, el que sea, en su cuaderno. Nada más para que les quede claro. Esto de composición de funciones. Pueden elegir bueno, yo hice el 119, ustedes elijan del 120 al 124, elijan alguno y hagan una composición. Por ejemplo, F de G, F composición G o G composición F o alguna composición, puede ser ella con ella misma, ¿no? G composición G, etcétera. Entonces, pueden hacer algún ejercicio. Esto va a ser como, háganlo por favor, se los ruego, no lo voy a revisar, pero háganlo. Puede ser del 120, 121 o 122. También el 123. Del problemario, hacer una composición. Composición de funciones, ¿no? El que ustedes quieran, muchachos, el que ustedes quieran. Ahora, bueno, ya tenemos poquito tiempo y me falta función inversa. Quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a lo de composición de funciones. Yo maestra, ¿qué no se puede simplificar más? ¿O así se ¿Cuál? queda? ¿El resultado ya no se simplifica? Este sí, ¿eh? Este que acabo de hacer, este de aquí, todavía lo tienen que simplificar. Yo ya no ¿Y lo el hice otro? para... El otro, pues podrían ver si se puede factorizar, pero no es necesario. En este de aquí podrían verificar si se puede factorizar. Por ejemplo, creo que sí tiene múltiplo de 2. Podrían factorizar un 2 y ver si se puede factorizar la ecuación cuadrática, pero no es necesario. Sí se puede y lo pueden hacer, pero no es necesario. Lo pueden dejar así como una ecuación cuadrática en este caso. Si se pudiera simplificar más, siempre hay que tratar de simplificar lo más que se pueda. Especialmente cuando nos piden factores, ¿no? Si nos piden factores, entonces sí lo podemos hacer así. ¿Alguna otra duda? Profesora, disculpe, ¿los verbales no los voy a explicar, los problemas verbales? Es que esos a mí no me quedaron claros. ¿Los que vienen en el problemario o los que vienen en el Khan Academy? Los que venían en Khan Academy. Si quieren la siguiente clase, quiero ver hoy lo de función inversa, que es lo que me falta, y vemos algunos de funciones como modelos matemáticos. Los problemas verbales vienen en el Khan Academy como composición, ¿no? También vienen unos de composición y también vienen otros de función inversa. No sé a cuáles se está refiriendo. A los de función. Composición. O función inversa. Eso sí, perdón. Sí. Composición. Bueno, de los problemas verbales no se preocupen mucho, ahí les hacen una composición de funciones como les dicen, bueno, esto depende de esto, entonces, ¿cuál es el resultado? Porque son varios, ¿no? En realidad a mí me aparecen 24 ejercicios cada que los asigno, pero de esos ejercicios se van asignando aleatoriamente. Para cada uno de ustedes se asignan 4 o 3 o 4, etc. Yo los estuve revisando antes de asignarlos y viene una composición, por ejemplo, como una variable que depende de otra. Lo chequé. Esos ejercicios nada más lo único que tienen que ver es qué variable depende de cuál. Y al final
tienen que encontrar como la función, como esta función grande, ¿no? Déjenme bajar algunos la siguiente clase, porque para tenerlos concretos, ahorita no los recuerdo porque son tantos los que he revisado que no recuerdo todos. Entonces déjenme bajar algunos y si quiere la siguiente clase me recuerda para explicarles al menos uno o dos de la facilidad que tienen, ¿no? Para terminar hoy lo de función inversa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la última parte de la tarea, que es función inversa. Esto también ya lo hicieron en el Khan Academy, pero quiero que quede también completamente claro. Si ya no tienen dudas con respecto a esta parte de composición de funciones. ¿No? Bueno, déjenme en otra página aquí. Ok, vamos a ver entonces la última parte de la tarea. La última parte de la tarea que les asigné es en el Teams. Viene a hacer 3 ejercicios de encontrar una inversa de una función. De los ejercicios de la inversa de función del 139, creo es. Déjenme checarlo para estar. Del 138 al 140. Del 139 al 142. ¿Sí? Tienen ustedes que demostrar que son funciones inversas. Bueno, una función inversa, como su nombre lo dice, es como una función que nos hace que cuando nosotros hacemos la composición de estas dos funciones inversas, la función original y su inversa, el resultado siempre debe de ser X para poder ver que es una función inversa. Las funciones inversas regularmente, gráficamente, ahorita se las muestro al final para poder regresarme a mi otra pantalla. Regularmente, lo único que tenemos que verificar es esa parte. Es decir, que nuestra función, al momento de hacer su composición con su inversa, debe ser X. ¿Cómo se encuentra una función inversa? Es muy fácil. Si nosotros tenemos una función, voy a tomar la primera función que ustedes tienen ahí en su problemario. Esta es una función con respecto a u. Dice f de u es igual a 4u más 3. Ahorita pongo otro ejemplo un poquito más elaborado. Cuando nosotros tenemos una función, encontramos su inversa despejando la variable independiente. Acuérdense que la variable independiente regularmente es x y la variable dependiente es y. Si aquí yo tengo f de u, le puedo llamar, por ejemplo, no sé, s, le voy a llamar s para tener una sola función, igual a 4u más 3, sabiendo que s de u es la variable, esta variable es la variable dependiente y u es la variable independiente. Es como si fuera y y x, no se complique. Si quieren lo cambio a y y x para que sea más fácil. Por ejemplo, aquí podríamos tener y igual a 4x más 3. Y sería lo mismo, ¿sí? No importan las variables, ustedes saben que eso no es importante. La forma de encontrar una inversa es la siguiente. Hay que definir primero que el dominio y el rango de las funciones inversas no sean como funciones simétricas. En este caso, esta función es una función lineal. Por lo tanto, es una línea recta en la gráfica. Ahorita lo vamos a graficar. Por lo tanto, su dominio es todo R y su rango también es todo R. ¿Ah? Para encontrar una inversa, la formulita es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es despejar a la variable independiente. En este caso, a X. Y por esta la función, ¿no? También la podríamos hacer con U y S, como ustedes decían. Entonces, déjenme borrar esto para que no sea parte. Vamos a trabajar como X y Y ahorita vemos, o la cambiamos a U.
Si esta fuera la función, para encontrar su inversa solo despejo a x. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, tengo y igual a 4x más 3. Despejo a x, pues este 3 que está sumando lo paso restando del otro lado. Y me queda y menos 3 igual a 4x. Este que está aquí lo pasé para el otro lado restando. Entonces, de aquí ya nada más me quedaría quitarle ese 4 a la x y me quedaría y menos 3 igual a este 4x. También lo puedo poner al revés, ¿eh? Puedo poner 4x igual a y menos 3. De las dos maneras es correcto. Porque es lo mismo, ¿no? Entonces nada más estoy volteando los términos al lado del igual. Ahora este 4 que está aquí me estorba, por lo tanto, está multiplicando, lo paso dividiendo. Y esta, cuando ya despejé a x, esta es mi función inversa. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es, ya una vez, entonces los pasos serían, mi primer paso sería despejar. Una vez que ya despejé a x, aquí lo único que voy a hacer es cambiar las variables para encontrar la función inversa. Es decir, intercambiar a x por y. Donde está x pongo y y donde está y pongo x, porque quiero que sea una función de x, no una función de y. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí donde está x, voy a poner a y donde está y, voy a poner a x. En todos los lugares. Me quedaría y igual a x menos 3 sobre 4. Y a esta que tengo aquí, ya le puedo llamar la función inversa de la función original. En este caso, f menos 1, casi siempre pongo f menos 1. Función inversa significa de x. Es x menos 3 sobre 4. Ahora, ¿cómo compruebo que estas funciones, esta función original, la que yo puse es con respecto a x, ¿no? Esta función y esta son inversas. Eso se comprueba haciendo una composición. Acuérdense que y también se puede llamar f de x, ¿eh? Por eso se llama f de x y f menos 1 de x. Son funciones inversas. ¿Cómo compruebo que son inversas? ¿Qué es lo que me están pidiendo en el problemario? De hecho, tengo que hacer todo este despeje para comprobar primero que esta es una función. Si ustedes se dan cuenta y revisan su problemario, van a ver que es igual a la que tenemos en el problemario, pero yo la puse en función de x en vez de en función de 1, pero es lo mismo. Para comprobar que esta es una inversa de la función original, lo único que se tiene que hacer es una composición. Es decir, f, composición f menos 1 de x, debe ser igual a x. O al revés, f menos 1, composición f de x, también debe ser igual a x. Ambas. Con que compruebe una es más que suficiente. Regularmente se cumplen las dos. Por ejemplo, aquí yo tengo que f de x es igual a 4x más 3, que es esta que tengo aquí, y f menos 1 de x es esta, x menos 3 sobre 4. Para comprobar que son inversas, lo único que hago es hacer la composición. Es decir, voy a hacer la primerita, esta que tengo aquí, esta composición. Tengo f, composición, f menos 1 de x. Acuérdense que es lo mismo que escribir f de f menos 1 de x. ¿Ah? F composición f menos 1 de x es lo mismo que f de f menos 1 de x. ¿Esto qué significa? Que voy a tomar a f como la función grandota y dentro de ella voy a meter f menos 1 de x, que es la que acabo de encontrar aquí. Ok, tomo la función grande, que es la que tengo al inicio, esta de acá. La voy a escribir. F de x es igual a 4x menos 3.
Y dentro de ella voy a meter la función inversa, que es la que acabo de encontrar para hacer la composición. Es decir, todos los lugares donde está X, pongo esta función que está aquí. La función inversa. Sería, abro paréntesis, X menos 3 sobre 4. Todo esto menos 3. Está aquí afuera. Hago las operaciones. Si ustedes ven aquí, pues va a estar bien fácil porque casi todo se va a eliminar. Este 4 y este 4 se cancelan. Me queda X menos 3. Menos 3. Aquí yo me equivoqué. ¿Por qué no me dicen, muchachos? Este es positivo. Por eso, como que ya no quería salir, pero sí, es positivo. Chequen acá. Aquí es positivo. Entonces me queda X menos 3 más 3, lo que me va a dar X. Por lo tanto, ya lo comprobé. Esta función que tengo aquí al inicio, f composición o f de f menos 1 de x, f menos 1 de x es igual a x. Y ya lo comprobé. Por lo tanto, escribo f es inversa, f menos 1 es inversa. Puedo escribir bien aquí, ojalá que se le entienda lo que estoy escribiendo. Casi no, me es muy difícil escribir en esta parte. Es inversa de f de x. F menos 1 de x es inversa de f de x. Es la forma de hacerlo. ¿Cuáles son los pasos? Tomo la función y si quieren escribirla como y que depende de x, lo pueden hacer, o alguna variable que depende de otra. Lo que van a hacer es despejar la variable independiente, que en este caso, cuando son y y x, siempre despejamos a x. Despejamos a x. Una vez que despejamos a x, ese despeje, cuando ya nos queda en términos de y, lo que vamos a hacer es cambiar las variables, que es esto que tengo aquí. Cambio las variables, es decir, en vez de x pongo y en vez de y pongo x. Esta sería mi función inversa. Ya una vez que la cambié las variables. Ya que tengo eso, ahora compruebo. ¿Cómo compruebo? Haciendo una composición. Ya sea esta primerita f composición f menos 1 de x o al revés f menos 1 composición f. Cualquiera de las dos me debe de dar x. Si me da x, entonces ya comprobé que es una función inversa. F es una función inversa de f menos 1 o al revés f menos 1 es función inversa de f, cualquiera de las dos, porque una es inversa de la otra. Entonces, es la forma en la que se resuelven estos ejercicios que también puse aquí en el problema, en la tarea que dejé el día de hoy, que es encontrar funciones inversas. Más bien aquí les están pidiendo comprobar, porque ya les están dando la función inversa. Entonces, para comprobar que es función inversa, por ejemplo, en el 139 viene de esta forma. Viene f de x es igual a x más 2 al cubo. Yo lo puedo poner como y igual a x más 2 al cubo. ¿Cómo encuentro la inversa? Pues despejo a x. Despejo a x. Por ejemplo, aquí este cubo pasa como raíz cúbica de y. Lo voy a hacer rápido nada más como otro ejemplo. Y bueno, ya no es necesario poner este paréntesis porque ya no tiene el cubo. Entonces, este más 2 pasa como raíz cúbica de y menos 2, igual a x. O al revés, ¿no? También puedo escribir x igual a raíz cúbica de y menos 2. Esta función, al cambiarle las variables, es decir, en vez de poner x, pongo y en vez de poner y, pongo x. Aquí me quedaría y igual a raíz cúbica de x
Menos 2. Esta función, al cambiarle las variables, es la función inversa. ¿Sí? Puedo decir que es la función inversa, pero ¿cómo puedo comprobar eso? Haciendo la composición, ya sea f, composición, a esta le puedo llamar f menos 1, ¿no? Para hacer la comprobación, raíz cúbica de x menos 2. Esta función, que es la misma que ven en su problemario, y ahí ya la tienen, nada más hacen la composición de dos funciones, ya sea f menos 1 de f de x, o al revés, f de f menos 1 de x. Y entonces ahí es como están comprobando que es una función inversa. No sé si tienen alguna duda, muchachos. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una. Bueno, no es duda, nada más es afirmar. Bueno, quería ver si sí estoy bien. Confirmación. Sí, diga. Si ponemos igual f a la menos 1 de f de x, igual nos tiene que salir x. Sí, tiene que salir x. Por ejemplo, Ok. Sí, en ambas, como les digo, en estas dos, ambas deben de dar x. Por ejemplo, acá en el primer ejercicio que hicimos, en este primer ejercicio nosotros hicimos f, e hicimos f de f menos 1 de x. Si hubiéramos hecho al revés, f menos 1 de f de x, al revés, nos debe de dar x, por ejemplo, para que quede completamente claro. F menos 1 en este ejercicio, ya sabíamos que F menos 1 en este es X menos 3 sobre 4. Ahora, F menos 1 de F de X es esta que tengo aquí. Entonces, en todos los lugares donde esté X, voy a poner esta que tengo aquí. Quedaría 4X más 3. Luego menos 3, es este menos 3 que tengo aquí, sobre 4. Si ustedes ven, más 3 y menos 3 se van a cancelar. Va a quedar 4x sobre 4, lo mismo, solamente x. ¿Sí? En ambas tiene que dar el mismo resultado. En ambas tiene que dar x. En ambas funciones. F de composición f menos 1 y al revés, f menos 1 composición f. En ambas debe de dar x para que la función sea función inversa. Con que hagan una comprobación es suficiente, porque cuando hacen una regularmente la otra se cumple. Pueden hacer las dos si tienen tiempo, pero si hacen una, con eso es más que suficiente para ver que realmente la función es una función inversa. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Cuál sería nuestra receta para la función inversa? Primero tomen la función. Tomen la función y de esa función despejen la variable independiente. Si es x y y, pues siempre van a despejar a x, ¿no? Si es otra variable, pues ya despejan la variable de la que depende la función. Por ejemplo, si es y igual a algo con x, siempre. La formulita es, para encontrar mi función inversa, despejo a x. Una vez que despejé a x, cambio las variables. Cambio la variable x por y y por x. Esa es mi función inversa, ya que la despejé. Esa es mi función inversa. ¿Cómo compruebo que es mi función inversa? Haciendo una composición. F composición f menos 1 o al revés, f menos 1 composición f. Si me da x, el resultado, entonces ya comprobé que esa es mi función inversa. Esa es nuestra formulita o nuestra receta para encontrar la función inversa. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? No. A ver. No. Bien. Miren, ya nada más por último, porque ya se nos va el tiempo. Déjenme ir aquí
pasarles a mi otra pantalla. Ok, aquí en las tareas, nuevamente, en la última parte que es función inversa, bueno, voy a cambiar esta fecha de entrega para que tengan 8 días. ¿Sí? Aquí, en donde viene función inversa, la tarea, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? No. ¿Todavía no? No, profesora, no. A ver si ya se puede ver ahí. Ya. ¿Sí? Muy bien, esta es la tarea. Sí, ya habíamos visto de los ejercicios de estos que van a grafitar, del 55 al 81, que son 6 ejercicios con GeoGebra, ver qué transformaciones, dominio y rango para cada gráfica. Ahora, dice aquí, realiza las operaciones del 139, 140 y 142. Son 3 ejercicios. Creo que el 139 ya lo hice yo. Bueno, estos 3 ejercicios van a obtener la inversa. Ajá. Como lo que acabo de hacer yo. Lo que van a hacer es seguir la receta, ¿no? Ver la función, hallar la inversa despejando a X y cambiando las variables. Esa va a ser mi inversa. Y posteriormente comprobando. Una vez que ya encontré la inversa, siempre tengo que comprobar. Compruebo haciendo la composición, ya sea F composición G, F composición F-1 o F-1 composición F. Eso es lo de la tarea. No sé si tienen alguna duda. Profesora, yo tengo una duda. Sí. Bueno, nosotros vamos a realizar 6 ejercicios de entre 55 y 81, ¿verdad? Sí, son 6 Vamos a escoger 6 y lo vamos a hacer. No, son todos, del 55 al 81, pero son 6 funciones y cada función creo que trae 3 transformaciones. ¿Ah? En cada una de esas funciones van a transformarla y van a ver qué transformación se realizó y ya lo ponen ahí, pero son solo 6 funciones básicas. ¿Ah? Pero sí tienen que hacer todas las transformaciones. Claro, ok, está bien, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan o pregunta? Sí, yo tengo otra duda, profesora. A ver, dígame primero Kevin y después Ok. Fue Henry. Henry. Ajá, es que no los alcanzo a ver cuando tengo mi pantalla. Ok. Dígame. Bueno, dice dice que la tarea va a ser con las gráficas en GeoGebra, ¿no? Mi duda es si, por ejemplo, esas gráficas, pues la tenemos como que imprimir y pegárselas a la libreta y después sacar foto. O tenemos que hacerlo todo No. en un documento de Word. Pueden hacerlo en un documento de Word, al menos lo de las gráficas lo pueden hacer en un documento de Word. Pueden adjuntar 2 archivos diferentes, por ejemplo, o los archivos que necesiten. En uno pueden venir las gráficas y en otro archivo puede venir lo que sacan de sus fotos de la función inversa. Pueden ser 2 archivos. En este lo pueden hacer en Word y después pasarlo a PDF. O yo les recomiendo que lo hagan en GeoGebra, pero si lo quieren hacer manual, también lo pueden hacer manual. Entonces pueden adjuntar 2 archivos diferentes. Ok, sí está bien, profesora. Muy Gracias. bien. Henry, dígame. De funciones inversas también tenemos que poner el dominio y el rango. No sé si se los están pidiendo, déjenme ver. Mostrando que F y grafíquelas en el mismo plano. Bueno, miren, aquí les están pidiendo la gráfica. No es necesario, No se los están pidiendo. No. No es necesario el dominio y el rango. Ya con las que tenemos anteriores ya es suficiente de dominio y rango. En estas no. Les están pidiendo que las grafiquen, pero aquí yo nada más les pido que hagan la inversa. Ya tenemos suficientes gráficas. Lo que sí sería bueno es ver cómo son las gráficas de 2 funciones, función y función inversa. Si ustedes tienen tiempo, háganlo para ver nada más cómo son las funciones inversas una con respecto a la otra.
Si me da tiempo la siguiente clase, porque ya casi me voy a pasar y no sé si tienen otra clase. Si me da tiempo la siguiente clase, les muestro dos funciones, funciones inversas. Pero si ustedes tienen tiempo, sí grafíquenlas, aunque no las adhieran al archivo, aunque sea para ver cómo son las funciones con respecto a sus inversas. ¿Sí? Se los encargo por ahí para que tengan noción de cómo es una función y cómo es su inversa. Regularmente son reflejos de funciones. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profa, sí, yo, Antonio. Dígame. Es que, por ejemplo, ahorita acabamos de ver de composición y función inversa, pero eso Sí. ya lo dejó en Khan Academy, bueno, ya lo vimos en Khan Academy. Ujú. Como lo vimos antes, pues al menos en mi caso es necesario ver los videos para entender. Entonces a mí me gustaría que así como vayamos viendo temas en la clase, se fueran asignando después en Khan Academy para así no ser tan necesaria los videos. Ahorita ya no tiene que ver los videos, Antonio. Sí, Ya porque nada sí, más. esos ya pasaron. Claro, sí, lo que pasa es que no me da tiempo. O sea, una clase no me es suficiente para ver todos los temas que yo quisiera ver. Entonces, la verdad les pido disculpas por eso, porque no, o sea, no sé, ahorita vimos 3 temas, ¿no? Es muchísimo para una sola clase, pero no tenemos más tiempo a menos de que yo pueda darles más clases. Por eso lo hago así, o sea, alcanzo a ver los temas. Ahorita me faltó todavía operaciones con funciones y otro tema que quería ver, pero no da tiempo. Entonces, sí, una disculpa porque no vamos conforme está asignado a lo de Khan Academy, pero es como nos da tiempo para la clase. Entonces, espero que ya la siguiente clase me ponga más, sea más rápido y pueda explicarles. Por ejemplo, la siguiente clase ya quiero empezar con límites, ¿no? También el semestre no ayuda, bueno, pues es muy corto. Pero sí, entiendo lo que me está diciendo y espero que en la próxima clase veamos lo de límites en conjunto con el Khan Academy. Gracias, profe. ¿Ok? Sí, ¿alguien más para ya terminar? Porque ya me pasé algunos minutos. ¿Tienen clase? Sí, profesora. Ah, bueno, disculpen muchachos. Mejor ya los dejo para que vayan a su otra clase y nos vemos la siguiente semana. Por favor, envíenme un mensaje a aquellos que les está fallando lo del Khan Academy para saber quiénes son y poder revisarlo. Y terminen su tarea, me la envían a tiempo, por favor. La voy a modificar en tiempo, les voy a dar 8 días para que tengan el espacio y nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿sí? Bueno, pues que tengan un excelente día y buena clase. Igualmente.